Vamos a ir a un tema que es muy relevante. De hecho, distintos sondeos a nivel global, no solo en Chile, muestran que es una de las principales preocupaciones para los ejecutivos por estos días. Hablamos de la ciberseguridad. Es uno de los dolores de cabeza que enfrentan las empresas, sobre todo las más grandes, incluidas, por cierto, las empresas del sector minero. ¿Qué riesgos son los que enfrentan, por ejemplo? ¿Cuáles son los desafíos también para mejorar la ciberseguridad en este sector? Es lo que vamos a conversar junto a nuestra entrevistada de hoy. Nos acompaña Caterina Canales, directora ejecutiva de la Corporación de Ciberseguridad Minera. Gracias por estar con nosotros, Caterina. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Caterina, bien interesante este desafío, como hablábamos y como lo decíamos en la introducción, es un desafío global. No hay sector, digamos, que escape a esto, pero en el de la minería en particular tiene ciertas complejidades específicas. ¿Cómo se aborda este desafío desde el sector minero? Bueno, primero, el sector minero, por naturaleza, es esencial para nuestro país, al igual que muchas otras infraestructuras críticas y servicios esenciales. Y cuando se afectan servicios esenciales, no solamente está generando un ataque que no es irrelevante, sino que afecta y está dirigido realmente a un atacante. Con esto me refiero a que no es como el phishing, por ejemplo, que nos podría llegar a cualquiera. Bancario, claro. O sea, a cualquiera nos puede llegar un phishing, a cualquiera nos puede llamar, pero cuando se atacan las infraestructuras críticas, generalmente son ataques mucho más sofisticados. Y la ciberseguridad industrial, que es la que rige a todas estas empresas, finalmente tiende a ser mucho más complejo. Ciberseguridad industrial es un concepto más específico, digamos, dentro de... Así es. Ese es el concepto correcto. Así. Y en el caso de la minería, ¿a qué se ven expuestos fundamentalmente las empresas mineras? Mira, principalmente hay tres riesgos que son fundamentales. A ver. La primera es porque comparten sistemas. Eso quiere decir que el sistema IT y el sistema OT de una empresa, que generalmente en todas las empresas tenemos solamente un sistema informático, pero acá hay un sistema de control industrial. Y ese puente que existe entre uno y otro hace que las empresas sean mucho más vulnerables en este sentido y tengan una exposición mucho más grande al riesgo. Lo segundo es la obsolescencia tecnológica. Muchos de los apartados que están dados dentro de la ciberseguridad industrial, de las maquinarias de control industrial, son equipamientos que ya no tienen mantenimiento, que son muy antiguos, que están obsoletos, que son legacy, como le decimos nosotros, y en ese contexto es muy importante generar una burbuja, porque no los puedo proteger, por ejemplo, cuando como parchamos en nuestro computador o actualizamos nuestro antivirus, etcétera, eso no se puede hacer con esos equipamientos. Entonces, es indispensable. Y el tercero, que es finalmente algo que nos ha pasado en el último tiempo y lo hemos visto muy reflejado, son los ataques a la cadena de suministro. ¿Qué significa eso? Porque cuando yo no puedo entrar directamente a una empresa, porque obviamente tienen equipamientos de seguridad, equipos de ciberseguridad, monitoreos, que son bastante buenos. En este sentido, ¿qué es lo que yo hago? Voy a un proveedor tuyo que igual tiene conexión contigo. Entonces, a través de él, yo entro a tu sistema. Un proveedor de servicios tecnológicos, por ejemplo. Por supuesto. Y cualquiera podría ser incluso. O sea, por ejemplo, logística. Perfecto, claro. Logística que, no sé, quiere ver los cargamentos, se conecta a tu sistema y en ese sentido, efectivamente, estamos súper expuestos porque la cadena de suministro, que son empresas que son más pequeñas, bueno, hay algunas muy grandes, por ejemplo, Komatsu es una enorme empresa que también es proveedor de la minería. Entonces, todos estos proveedores van generando puertas que se van abriendo finalmente para que puedan ser blanco, no solo blanco de ataque, sino que también puedan tener ataques efectivos. Ahora, eso supone entonces que el desafío no es solo para las grandes empresas, digamos, sino que ellas también probablemente deben velar porque sus proveedores, generalmente empresas más pequeñas, digamos, o algunas de ellas por lo menos, también tengan estándares de ciberseguridad altos. Así es. O sea, nosotros somos también uno de los directores de la corporación, es APRIMIN, que es la Asociación de los Proveedores de la Minería, y justamente estamos trabajando, primero, para que entiendan la importancia de la ciberseguridad, segundo, para poder hacer la bajada real de la concientización, porque es importante también, porque una empresa grande tal vez podría sobreponerse a un incidente grave, pero una empresa pequeña podría quebrar finalmente. Producto de un ciberataque. Por supuesto. O sea, si alguien te cripta todos los datos y te piden un rescate, ese rescate muchas veces es impagable. No solo el rescate, sino que también daño reputacional, todo lo que conlleva un incidente que tiene que ver después con aplicar tecnologías, entonces es más caro finalmente. Hoy día es mejor invertir justamente para que no te vaya a pasar. ¿Y qué rol está jugando la inteligencia artificial en todo este proceso, Caterina? Hoy día muchos de los servicios que están ofreciendo la mayoría de las empresas están metiendo inteligencia artificial.
porque hoy día es tendencia, es moda, nos facilita mucho la vida. Hay ganancias de eficiencia también. Por supuesto, la eficiencia, el poder manejar un montón de datos, nos lo permite la inteligencia artificial. Pero particularmente no nos estamos fijando en los temas de ciberseguridad que están asociados. Porque así como nosotros usamos la inteligencia artificial, en el caso de la minería, por ejemplo, para automatizar muchos procesos, para ver gran cantidad de datos, hoy día también hay una tendencia de búsqueda de minerales a través de la inteligencia artificial. O sea, te simulan ser un geólogo. Perfecto. Y eso también conlleva riesgos. O sea, los riesgos de la inteligencia artificial están dados no solamente porque el algoritmo puede ser sesgado por problemas éticos, sino que porque la misma inteligencia artificial que nosotros usamos la están usando los ciberdelincuentes contra nosotros. Por supuesto. Y a una velocidad probablemente de adaptación mucho más rápida también, ¿no? Es que están dedicados todo el día a eso. Entonces, imagínate que alguien que su negocio no es la ciberseguridad, sino que finalmente es la extracción minera, ¿qué es lo que haces? Sí. Sí. ¿Y qué rol, y en ese sentido, pensando en la mayor preponderancia que está tomando la inteligencia artificial, que se está incorporando en distintos procesos, en distintas etapas de la cadena productiva de una empresa, ¿qué rol juega el factor humano en todo eso? En el combate a los ciberataques, digamos, a la delincuencia. Siempre uno dice que la inteligencia artificial va a reemplazar a las personas. La verdad es que las personas hoy día tenemos que adaptarnos al uso de la inteligencia artificial y ser eficientes junto a ella. Eso quiere decir que una tarea rutinaria que a mí me tomaba a media mañana, hoy día tal vez la puedo hacer en pocas horas si sé usar las herramientas necesarias para optimizar mi trabajo. Entendiendo también que los datos que yo le estoy entregando, porque ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial por naturaleza? Se alimenta de datos. Claro. Y a través de esos datos puede predecir comportamientos humanos. Por ejemplo, podría decir, ¿sabes qué? Caterina hoy día no es quien contestó el correo, porque generalmente ella escribe así. Ella tiene un patrón para escribir, entonces tal vez alguien la esté suplantando. De acuerdo. Entonces, ojo con eso. Sí. Entonces, te levanta la alerta, pero finalmente, si yo tengo un buen equipamiento de inteligencia artificial, si está adaptada dentro de la empresa, si tenemos los licenciamientos, finalmente hacen que efectivamente sea más eficiente. O sea, por ejemplo, un SOC, un NOC, que está todo el día monitoreando, es imposible que un humano pueda generar en el fondo el análisis de toda la información, porque Seguro. además hay que correlacionarla. O sea, a mí me pasa este incidente, pero lo correlaciono con uno que sucedió el mes pasado, lo correlaciono con uno que sucedió en Estados Unidos, el mismo factor, en tal. Entonces, eso hace que la inteligencia artificial nos ayude finalmente. Porque va a una velocidad imbatible, además, ¿no? No hay cómo competirlo. Ahora, te preguntaba por el factor del humano, digamos, en todo esto, porque esta adaptación a un nuevo escenario de mayores riesgos y de mayor vulnerabilidad y quizás que las empresas estén más expuestas dada la incorporación de esta tecnología, obliga también a generar, me imagino, cambios culturales dentro de las organizaciones, ¿no? Y la forma en la que los propios trabajadores se relacionan con los datos, con información sensible, con la operación de las máquinas, etcétera. Bueno, hoy día eso es fundamental porque las empresas hoy día tienen que tener una cultura de adaptabilidad, así como teníamos una cultura de transformación digital y empezamos todos a hablar de transformación digital y las empresas empezaban a adoptarse. Hoy día pasa exactamente lo mismo. Hoy día necesitamos finalmente que este cambio cultural pase por las personas, pase por generar políticas, ya no solo de seguridad de la información, sino que del uso de la inteligencia artificial de una organización. Claro. Y eso también conlleva la concientización de las personas, del uso, el abuso, riesgos, etcétera. La legislación también, estamos a puertas de tener también pioneros en Latinoamérica, una ley que regula la inteligencia artificial. Sí. Tenemos una política nacional de inteligencia artificial. Entonces, estamos siendo regulados y por ende tenemos que subirnos un poco a este fenómeno. Ahora, se da un asunto bien interesante en el caso de la minería, que en el caso del sector bancario, por ejemplo, si uno hace los paralelos, hay riesgo de posible robo de dinero, ¿no? Y de transferencia no autorizada. En el caso de una empresa de comunicaciones o de servicios, hay bases de datos almacenadas de sus usuarios y clientes con eventual información sensible, como tarjetas de crédito u otras cosas. En el caso de la industria minera, ¿el riesgo específico por dónde va? ¿El robo de información sensible o eventualmente de algún tipo de uso malicioso de las maquinarias que están dentro de la operación de una faena minera? ¿Por dónde va el riesgo? Yo creo que el riesgo básicamente son dos. El primero tiene que ver con la paralización de la operación, que es fundamental. La continuidad operacional de una actividad como la minera
como lo es también la energía, el agua, etcétera. O sea, ya vimos la semana pasada, cuando estuvimos sin luz varios días, ¿cómo te afecta en la vida? Imagínate que esto afecte directo al PIB de nuestro país. Entonces, la continuidad operacional es el mayor riesgo que podría experimentar una minera a causa de un incidente. Sí, claro. Y el segundo, yo creo que es justamente a través de la alteración de algún proceso, de algún control industrial, tú puedas poner en riesgo la vida de las personas. Claro. Creo que esos son los dos mayores riesgos, más que efectivamente exista un ánimo de lucro por atrás, de pedirte un rescate. O sea, si alguien te afecta, efectivamente va a querer... igual los ataques tienen diferentes motivaciones. Hay algunas que se hacen incluso solo por tener la chapita de que fuiste capaz de hackearte como un logro, ¿no? a X, claro. Y estamos, a propósito de lo que mencionaba sobre la legislación y el hecho de que Chile está avanzando, por ejemplo, en esta ley para regular el uso de la inteligencia artificial. ¿En Chile están las empresas avanzando también en la discusión respecto a los temas de ciberseguridad en el sector minero, por ejemplo? Sí, hoy día tenemos... Chile es el país de Latinoamérica que está más a la vanguardia de la legislación en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Partimos con la promulgación del proyecto de ley de delito informático, una ley que databa del año 93, entonces no se ajustaba a ningún tipo penal de los que hoy día estaban sucediendo, ciertamente. Después tuvimos nuestra política nacional de ciberseguridad y hace muy poco ya salió promulgada la ley marco de ciberseguridad. Perfecto. Y la ley marco genera una estructura que dice, tú eres un servicio esencial vital para nuestro país, entonces tienes que cumplir este estándar. Entonces, están en el proceso de la promulgación, del envío de los reglamentos a la Contraloría, saliendo a la Contraloría, la ley va a empezar a regir en un plazo determinado, por ende, aunque no queramos, las empresas tienen que estar, ya se van a empezar a preguntar, finalmente, ¿cumplimos o no cumplimos? Porque aquí las sanciones son onerosas y fuertes. Por cierto. Y comparado además que tienes una ley de datos personales, entonces tienes que generar hoy día ya una alerta, un monitoreo, porque sabes que vas a tener que reportar tus incidentes. Sí, claro que sí. Se empiezan a conjugar distintas legislaciones para un sistema más robusto también de protección. Caterina, gracias por haber venido a conversar de este tema crítico, por cierto, para la industria. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Seguimos con Minería 360 aquí en CNN Chile.